Dios los bendiga, amada iglesia. Bienvenidos. Aquellos que están por primera vez, ¿me pueden hacer una señita con su mano los que están por primera vez en este lugar? Sean bienvenidos, bienvenidos a esta casa. Que el Señor los bendiga. Y esta mañana es una mañana muy especial porque comparto por primera vez. No. Es especial para mí de verdad, pero al margen de eso, es una mañana muy especial porque vamos a celebrar juntos el bautismo, ¿sí? Bautismo de muchos de nuestros hermanos que han decidido pasar por las aguas del bautismo en esta mañana, y por eso celebramos este tiempo y es hermoso y juntos nos vamos a alegrar con ellos, ¿sí? Y antes de pasar a ese momento, ¿sí?, del bautismo, yo quería compartirles una palabra, una enseñanza dentro del marco de lo que venimos viendo, que es la serie que habla del Dios incomparable, ¿sí? Y hemos ido hablando de distintos atributos de Dios, el Dios que es muy bueno, el Dios que es paciente. Y en esta mañana vamos a hablar del Dios vivo, ¿sí? El Dios vivo, el Dios que da vida. Y me voy a nutrir de un episodio de la vida de Pablo que está en Hechos 17. Y cuenta que Pablo había ido a predicar a Tesalónica. Y desde ahí después se fue a predicar a Berea y andaba con Silas. Y estaban predicando ahí en Berea y los judíos empezaron a convertirse, ¿sí? Empezaron a convertirse al evangelio. Entonces, algunos judíos de Tesalónica se vinieron como al humo, ¿sí? Como diciendo, a ver, ¿qué está pasando con Pablo? Y dice que fueron ahí donde estaba Pablo, hicieron un alboroto, no sé, acá diríamos otra palabra, pero hicieron un alboroto, ¿sí?, ahí en ese lugar donde él estaba, por todo lo que estaba sucediendo. Entonces le dijeron, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo en este lugar? Entonces los creyentes de ese lugar decidieron, para guardarlo a Pablo, dijeron, a este lo vamos a mandar a otro lugar. Y lo mandaron a Atenas, lo mandaron solo, ¿sí? Lo mandaron a Atenas, y en Atenas él esperaba que se uniera de nuevo a él, ¿sí?, Silas y Timoteo, que era con los quienes había estado en Berea. Y mientras Pablo andaba caminando por las calles de Atenas, hubo una indignación en su corazón. Él se indignó porque empezó a recorrer esas calles y empezó a ver un montón de lugares donde había mucha idolatría, había un montón de lugares altos donde la gente adoraba a ídolos. Entonces él empezó a predicar y predicaba en las plazas, predicaba en las sinagogas, y hasta tuvo un momento donde tuvo un tipo como un debate ahí con algunos filósofos. Y les empezó a hablar de Cristo. Les empezó a hablar de Cristo y le empezó a hablar de su resurrección. Y claro, la gente, muchos no entendían nada. Dijeron, ¿qué quiere decirnos el charlatán este? ¿Qué es lo que está queriéndonos decir con todo este palabrerío? Y otros decían, quizá nos está hablando de algunos dioses extranjeros. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vení Pablito. No, Pablito, vos quédate allá. Vení, Pablito, vamos a ir hasta el Concilio Supremo de la ciudad y vas a hablar de todas estas cosas raras que nos estás enseñando a nosotros. Queremos que hables de eso. Entonces se para ante el concilio, Pablo, y se para ante ese tribunal y les empieza a hablar. Y dice, yo veo que ustedes son hombres muy cultos, yo veo que ustedes son hombres muy religiosos, que ustedes son de mucho adorar. Porque he recorrido la ciudad y me ha bastado ver un montón de lugares sagrados donde ustedes adoran a dioses. Pero hay algo que me llamó la atención. Había un lugar sagrado donde decía al Dios no conocido, al Dios desconocido. Y a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, a ese Dios que ustedes están adorando sin conocerlo, de ese mismo Dios es quien yo vengo a hablarles en este día. Les dijo Pablo, de ese Dios yo quiero hablarles, el Dios que hizo la creación, el Dios que todo lo creó. Y empezó a hablarles de ese Dios. Y en Hechos 17, 24, ¿sí?, dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo. Porque Él no tiene ninguna necesidad
Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. ¿Sí? Él es el que da vida a todas las cosas. Pablo le empezó a hablar del Dios que da vida y le habló del Dios que creó todas las cosas. Le habló de la creación. Si habló del Dios que creó todas las cosas, capaz que le tiró algo. ¿Sí? Y ustedes se imaginan a Dios creando todo lo que hoy nosotros disfrutamos y vemos en esta tierra. ¿Se imaginan cuando Dios creó? Imaginan ese escenario donde Dios creó el cielo, donde Dios creó la tierra. Imagínense cuando Él lanzó su palabra y que cuando dijo que todas las aguas que están sobre la tierra se reúnan en un lugar y se formaron los mares. Cuando Él dijo que la tierra produzca hierba, árboles, plantas que den semilla, frutos que den semilla, árboles que den frutos. Y empezaron a surgir desde la tierra plantas. ¿Se imaginan ese momento? No sé si habrá sido inmediato o espontáneo. Yo me lo imagino así medio como, así medio de golpe. Cuando dijo que las aguas, los mares empiezan a producir vida y esas aguas se llenaron de vida, se llenaron de peces, se llenaron de monstruos marinos. Que la tierra produzca animales según su especie. Y surgieron de la tierra bestias, animales, y empezaron a poblar toda la tierra. Y me imagino ese momento también donde Dios dijo que haya algo que marque entre la noche y el día, y formó el sol, formó la luna y las puso ahí en el cielo para alumbrar nuestra tierra. Y lo más hermoso, que es lo que más me cautiva, es cuando dice que tomó del polvo de la tierra y le dio forma a un hombre. Y dice que se acercó y sopló sobre su nariz aliento de vida. Y ese hombre cobró vida. Ese hombre empezó a vivir. Ese hombre pasó a ser un ser viviente. Creación suya. De ese Dios les habló Pablo. Del Dios vivo, del Dios que da vida. De ese mismo Dios les habló Pablo. Y de ese mismo Dios es el que yo quiero hablarte en esta mañana. No soy Pablo, soy Tomás. Pero vengo a hablarte de ese mismo Dios que da vida ahí. ¿Y por qué es importante hablar de este Dios? ¿Por qué es importante hablar del Dios vivo? Porque verdaderamente necesitamos cada uno de nosotros conocer a ese Dios vivo. Fíjense, yo quiero compartirles en Juan 5:26. Dice, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y después Jesús afirma esta verdad en Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús afirma esa verdad. La misma vida que tiene el Padre la tengo yo. El mismo poder, la misma facultad que tiene Dios de dar vida, yo también la tengo. Y Dios fue un Dios eterno, un Dios que siempre existió. Ese mismo Dios es el Dios que hoy nosotros conocemos, o el Dios que quizás no conozca y que vas a conocer. Dios es eterno. Dice que en Él hay eternidad, y esa eternidad se extiende tanto hacia atrás como hacia adelante. Él siempre existió, porque Dios no fue nunca como un bebé, por decirlo así, que estuvo en los brazos de alguien tomando la mamadera y después empezó a crecer y le nació la barba y se transformó en un Dios adulto. No, Dios siempre existió. Dios siempre estuvo presente desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Dios es eterno. Y hay una palabra que habla sobre este atributo, ¿sí?, de Dios, que es el Dios que da vida, el Dios vivo, y esa palabra es aseidad. Aseidad. Yo nunca la había escuchado, y quizá muchos de ustedes tampoco, o sí. Y aseidad hace referencia a eso, al Dios que da vida, el Dios vivo, porque en Él está la vida. En Dios está la vida. Y cuando hablamos de por qué es importante que nosotros conozcamos de este Dios que da vida, es porque nosotros, cada uno de nosotros, en el momento en que nacimos llenos de vida. Nacimos llenos de vida, pero espiritualmente muertos. Nacimos tan llenos de vida, crecimos tan llenos de vida. Dios nos formó así,
muy llenos de vida. Algunos nos gusta saltar más, otros saltamos menos. Unos se ríen más, otros son más serios. Unos son más flaquitos y altos, otros somos más gorditos, otros más gorditos y bajos. Otros más blancos, otros más negros, más morochos. ¿Sí? Como Armando, no sé si anda Armando por ahí. Pero todos Dios nos hizo hermosos, porque somos creación. Y así tan llenos de vida y con distintas características en nosotros, pero con un común denominador: muertos por dentro, muertos espiritualmente, muertos en una relación con Dios. Nacimos muertos en nuestra relación con el Padre. Y cada uno de nosotros, en esa muerte, nos volvemos personas incapaces, porque muerte es sinónimo de incapacidad. Espiritualmente muertos porque éramos incapaces de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Espiritualmente muertos porque hacíamos cosas que creíamos que estaban bien, pero estaban mal. ¿A cuánto les pasó de hacer cosas que creían que estaban bien, pero que después se dieron cuenta que estaban mal? ¿Cuántos de ustedes hacían cosas creyendo que era de la mejor manera posible y terminaban lastimando a otros? Era porque no éramos conscientes de lo que hacíamos, no teníamos la capacidad de discernir el impacto que genera lo que estábamos haciendo en otros. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien tan lleno de vida pueda estar tan muerto espiritualmente, con tanta vida en su físico, pero con tanta muerte en lo espiritual? Y miren, en Romanos 5:12, que creo que está, ¿sí? Ahí está la explicación. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron, ¿sí? El pecado de Adán introdujo la muerte, o sea, separación con Dios. Introdujo la muerte en la humanidad. Y de ahí en adelante, la muerte se extendió a todos porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y todos estábamos espiritualmente muertos por causa del pecado. El pecado entró en la humanidad y con eso trajo muerte espiritual a cada ser, a cada individuo. Muy vivos, pero muy muertos. Muy llenos de vida, pero muy muertos en nuestro interior, buscando satisfacer esa muerte con un montón de cosas. Pero vamos a avanzar un poquito más, porque estamos hablando de muerte y estamos hablando de esclavos, ¿sí? Porque hemos sido la muerte, dijimos, que generaba incapacidad de no poder discernir, y la muerte vemos que es a raíz del pecado, y el pecado nos esclaviza, ¿sí? ¿Cuántos saben que el pecado los esclaviza? 1, 2, 3, bien. El pecado nos esclaviza. Y ahora cuando decimos, ¿de qué puedo vivir yo esclavo? Hay un montón de cosas de las que podemos vivir esclavos. Yo noté algunas. Podemos ser esclavos de la impureza. Podemos ser esclavos del consumismo. Podemos ser esclavos de las apariencias. Esclavos del rencor, del odio. Podemos ser esclavos de la falta de perdón. Podemos ser esclavos de la culpa, esclavos del pasado. Podemos ser esclavos del vicio. Podemos ser esclavos en lo sexual. Podemos ser esclavos en la pornografía. Podemos ser esclavos del dinero. Podemos ser esclavos de un montón de cosas. Y seguramente ustedes, al igual que yo, se habrán encontrado un montón de veces luchando e intentando salir de esas cosas. ¿Cuántas veces intentaste salir de algo que te esclavizaba, que te dabas cuenta que era más fuerte que vos y no podías? ¿A cuánto les pasó que querían salir de algo y se daban cuenta que seguían cayendo en lo mismo? A un montón, a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces decías, voy a salir de este vicio y no podés salir? ¿Cuántas veces decías, no le voy a gritar más a mi esposa, no le voy a gritar más a mi esposo? Y te encontrabas en ese mismo escenario una y otra vez. ¿Cuántas veces decías o intentabas frenar la ira que proviene de tu corazón para no gritarle a tus hijos, para no maltratar a tus hijos, y te encontrabas en un escenario donde le estabas gritando una y otra vez, maldiciéndolos una y otra vez?
pegándoles una y otra vez, descargando bronca, descargando ira sobre ellos. ¿Cuántas veces te pasó que decías, esto no lo voy a hacer más? Y terminabas haciéndolo. ¿Cuántas veces decías, pero ahora sí, no lo hago más? Y a la vuelta de la esquina te encontrabas haciendo de nuevo lo mismo. ¿Les pasó? ¿Están serios? ¿Les pasó? A mí también me pasó. Y eso no hace otra cosa que darnos una evidencia de que estamos muertos. Eso no hace otra cosa que darnos una evidencia de que estamos muertos, que somos incapaces de sobreponernos en nuestra fuerza y de revertir toda condición espiritual sin la ayuda de Dios. El pecado te esclaviza. Donde hay pecado hay muerte. Donde hay muerte hay incapacidad. Y donde hay incapacidad no es posible salir. No es posible salir de ese estado en nuestras propias fuerzas. Ni siquiera podemos revertirlos. Éramos esclavos. Éramos esclavos, todos. Pero ¿saben qué? En medio de esa esclavitud, en medio de esa muerte, aparece la imagen de Papá. La imagen de ese Dios vivo. De ese Dios que trae esperanza. ¿Por qué? Porque así como en el principio, como hablábamos recién, Dios tuvo la capacidad de darle vida a todas las cosas, Él también puede darte vida. Y así como Dios se acercó a su creación, al hombre, y sopló aliento de vida sobre su nariz y le dio vida donde había muerte, de esa misma manera Cristo en esta mañana, Cristo en este tiempo puede acercarse y darte vida, soplar aliento de vida sobre tu vida. Ese mismo Dios que estuvo en la creación es el Dios que hoy quiere darte vida. El Dios que hoy quiere transformarte. El Dios que quiere transformar esa esclavitud en libertad. Amén. Cristo puede soplar de su aliento de vida donde hay muerte. Él es el Dios vivo. Él es el Dios que te puede dar vida. Porque cuando el amor de Dios toca tu corazón, cuando el amor de Cristo te alcanza, cuando el amor del Padre te abraza, cuando Cristo te toca, cuando Cristo llega a tu vida, algo empieza a ser transformado en tu interior. Todo empieza a ser cambiado. Todo empieza a ser renovado. Y todo ese potencial que hay en Cristo como dador de vida empieza a fluir en dirección de tu vida, transformando tu ser, cambiando tu ser. El Espíritu Santo, dice su palabra, que empieza a vivir, a morar dentro de tu vida. Y el Espíritu Santo empieza a poner vida donde había muerte. Me hago una imagen de lugares oscuros dentro de un cuerpo, donde va el Espíritu Santo recorriendo y empieza a haber luz, empieza a haber vida. Donde había frío, empieza a haber temperatura, empieza a haber calor, empieza a haber sensibilidad. Me imagino donde había muerte, todo empieza a cobrar color. Y así es nuestra vida cuando conocemos a Cristo. Todo empieza a tener un color diferente, todo empieza a tener sentido, todo empieza a cobrar importancia de una manera distinta. Donde teníamos puesta la mirada, algo empieza a cambiar, algo empieza a ser redireccionado en nosotros, porque ya no somos lo que éramos antes. Cuando el amor de Dios te abraza, cuando el amor de Dios te toca, nunca más puedes ser el mismo. Y es ahí cuando a través del arrepentimiento, cuando te es revelada tu condición de muerte espiritual, a través del arrepentimiento, le abrís tu corazón a Cristo. Señor, así estoy, así me siento, te necesito. Y ahí viene Cristo. Y ahí viene Cristo y te abraza. Ahí viene Cristo a morar en tu corazón. Ahí viene Cristo a ser el Señor de tu vida. Y solamente a través del arrepentimiento, vas a poder experimentar al Dios vivo. Solamente arrepintiéndote de tu condición, de la condición en la que estás, de la condición en la que nunca pudiste salir. Solamente reconociendo esa condición, arrepintiéndote, vas a poder experimentar al Dios vivo. Al Dios que trae vida. Al Dios que hace nueva todas las cosas y que trae vida a nuestra vida. Y lo más hermoso es que desde ese momento la vida del Hijo está en tu vida. La vida de Cristo está en tu interior.
Y en 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. ¿Cuánto? Wow, ese momento yo lo recuerdo, ¿sí? No le voy a contar todo el testimonio, pero me acuerdo tan patente cuando iba con mi cuñado en el auto, camino a Río de los Sauces, y después de meses de preguntarle todo lo que podía llegar a averiguar yo, de que lo que podía ser Dios y el diablo y el pecado, hasta que un día mi cuñado, camino a Río de los Sauces, ahí me dice, escúchame una cosa, ¿querés o no querés recibir a Cristo en tu corazón? Como si ya lo había hartado. Y ese momento me di cuenta de mi condición. Le digo, sí quiero, sí lo quiero. Y recuerdo ese momento en que paramos con el auto al costado. No había banquina, eran todos sorgos, yuyo. Y él oró por mí y recibí al Señor. Desde ese día mi vida nunca más fue igual. Desde ese día algo empezó a ser transformado dentro de mi interior. Porque cuando Cristo viene, tu vida cobra sentido. Cuando Cristo viene, las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas. Amén. Todo es hecho nuevo. Quizá en unos es más inmediato, en otros es un proceso. Pero es pararte en esa verdad, posicionarte en esa verdad. Y empezar a pasar de esa indiferencia que tenías con Dios a prestarle atención a tu Padre. El arrepentimiento es la única puerta que te va a llevar a experimentar al Dios vivo. Ese Dios que creó el universo, ese Dios que hizo todas las cosas tan hermosas, ese es el mismo Dios que hoy está interesado en darte vida. Es el mismo Dios, Él no cambia. ¿Te imaginas cuán diferentes que serían algunos escenarios en tu vida si le dieras lugar a ese Cristo? ¿Te imaginas pudiendo ya ser libre de ese vicio que te ataba? ¿Te imaginas tu matrimonio restaurado? ¿Cuánto disfrutarías de eso? ¿Te imaginas ya no estar gritándole a tus hijos? ¿Te imaginas ya no estar gritándole a tu esposa? ¿Te imaginas la cara de tus hijos al ver que están creciendo en un hogar donde ya no reina el maltrato, donde ya no reinan la violencia? ¿Te imaginas siendo libre de esa tentación? Poder decir que no a esa tentación cuando eras tentado a consumir pornografía que te llevaba a ser infiel a tu esposo o infiel a tu esposa. ¿Te imaginas pudiendo decir que no a esa tentación que tanto te doblegaba? ¿Te imaginas cómo vivirías habiendo perdonado a esa persona que te causó tanto dolor? A esos que te lastimaron cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras un joven. ¿Te imaginas cómo vivirías si perdonaras al que te lastimó ayer? ¿Te imaginas cuán distinta que sería tu vida si fueras libre del rencor, libre del pasado? Si pudieras vivir esta vida libre de sentimientos de culpa, que dejaras de estar esclavo de tus emociones. ¿Se imaginan todos esos escenarios? Si hoy podés verte así, si hoy crees que podés vivir de esa forma, es porque crees que hay un Dios que puede darte vida. Si hoy podés verte así, es porque sabes que hay un Dios que puede revertir toda muerte espiritual y transformarla en vida. Y si crees que podés vivir así, si podés verte así, es porque sabes que hay un Dios que se va a acercar y va a soplar aliento de vida. Donde había mucha muerte espiritual, donde reinaba la muerte, ahí se va a acercar tu Padre. ¿Qué áreas todavía de tu vida necesitan ese soplo de Dios? ¿Qué parte de tu vida todavía necesita ese toque de Dios? Porque Dios ya te dio la vida. ¿Qué partes necesitan ser entregadas? ¿A qué partes dijiste, esto lo voy a manejar yo? Pero Dios, cuando es rey, quiere ser rey de toda tu vida. Cuando es el Señor, quiere ser el Señor de toda tu vida. Y así como es el Señor de la creación, quiere ser el Señor de todo tu ser. Dios vino para darte vida y para darte vida en abundancia. Y cuando el Hijo te hace libre, sos verdaderamente libre. Amén. Si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Y cuando vuelva ese deseo de querer hacerte retroceder
volver a lo pasado, volver a lo viejo. El Espíritu Santo que está dentro tuyo te va a hacer recordar que hay una nueva identidad que te gobierna. Ahora sos un hijo de Dios y en esa identidad tenés que pararte, en esa identidad tenés que caminar. En esa identidad podés andar aferrándote a cada una de sus promesas. Y cuando estés ahí con esa tentación de retrocedo, no retrocedo, el Espíritu Santo te va a hablar. Siempre el Espíritu Santo te va a hablar y te va a recordar quién sos y dónde estás parado ahora. Porque ahora ya no tenés la obligación de hacer lo mismo que hacías tiempo atrás. Porque ya no sos esclavo del pecado, ahora sos esclavo por amor de Cristo. Sos esclavo del amor de Cristo, amor. Y ese amor es el que te hace libre. Solamente en su amor vas a ser libre. Hay un versículo, un pasaje hermoso en Gálatas que dice, Gálatas 2:20, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y hoy va a haber muchos que van a dar testimonio de eso. 20 y pico de criaturas hermosas van a decir: ya no vivo yo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Mediante el Espíritu Santo, mediante el poder del Espíritu Santo, iglesia, van a poder hacer morir, solamente a través del Espíritu Santo, van a poder hacer morir toda obra de la carne, todo hábito de pecado, toda costumbre que llevaba a entristecer el corazón de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo van a poder hacer morir. El Espíritu Santo te va a guiar a las verdades del corazón del Padre. El Espíritu Santo es tu consejero. Y Él te va a revelar lo que hay en el corazón del Padre. Y Él te va a revelar, el Espíritu Santo te va a revelar la vida de Cristo, para que puedas vivir esa vida en tu propia vida. Viviendo la vida de Cristo en mi vida. Es tremendo porque alguien tan perfecto, alguien tan hermoso, alguien sin defectos, alguien sin errores, vino a vivir en alguien tan imperfecto. Pero fue tan grande el amor de Dios que dio a su Hijo por amor a cada uno de ustedes, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios vivo, ese es el Dios que te da vida. Ese es el Dios que viene a hacer nuevas todas las cosas. Y en ese Dios debemos caminar. Y es importante que te determines a vivir esa vida que proviene del Espíritu. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Tener la determinación que viene por el Espíritu Santo también. Ser determinados a vivir la vida del Espíritu. Ser determinados a caminar en la voluntad del Padre. Y ser determinados para hacer morir todo lo que busque levantarse en contra de una vida que desagrada a Dios. Amén. Con esto vamos terminando y pensaba que no está Maki. Maki, ¿puede acompañarme? Estaba pensando que nada se compara. Nada. Aunque en medio de este proceso nos equivoquemos, aunque en medio de este proceso te equivoques, falles, te caigas, te levantes, nada se compara al vivir en Cristo que vivir lejos de Él. Nada se compara. Nada se compara con estar en Él. No negocies nada, iglesia. No negocies cosas que el sistema puede ofrecerte, que el mundo puede ofrecerte. Nada se compara con acostarte a la noche y poner tu cabeza en la almohada y estar en paz con tu Creador. Nada se compara con poder disfrutar de todo lo que Cristo te ha regalado, la familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres. Nada se compara, porque cuando estás en Él todo es diferente. Todo lo que este sistema puede ofrecerte es superficial, es netamente superficial. Pero lo que Dios puede ofrecerte es una vida profunda en el Espíritu. Una vida que, créanme, que se disfruta. Para los que hemos estado embarrados, enterrados en la inmundicia, enterrados en el pecado, sabemos que vale la pena. Para los que hemos estado tan muertos
Y hoy podemos disfrutar tanta vida, sabemos que vale la pena. Porque Dios es fiel y Él va a cumplir cada una de sus promesas. Señor, te adoramos. Señor, te damos tantas gracias por ser el Dios vivo, el Dios que da vida. El Dios que hace nuevas todas las cosas. Dios, ya no vivimos nosotros, sino que vos vivís en nosotros, Señor. Y nuestra esperanza está en ti, papá. Nuestra esperanza está en ti, Dios. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y vos nos has dado libertad, Señor, para que seamos tan libres, Señor, pero danos también la gracia, la sabiduría, el entendimiento para mantenernos firmes en esa libertad y para no retroceder y ser esclavos del pecado. Padre, que la vida que corre desde tu mismo trono, Dios, esa misma vida que tocó nuestra vida, Dios, nos vivifique de tal manera que ya no querramos vivir nunca más como lo hacíamos antes, papá. Dios, que tu vida en esta mañana fluya, Señor. Que tu vida en esta mañana, Señor amado, toque cada corazón, aún del que no te conoce. Aún, Señor amado, que quizás está en la misma posición de que estaban esos judíos que adoraban a un Dios no conocido, pero que puedan adorar y conocer al Dios vivo, al Dios que da vida, al Dios capaz de restaurar, al Dios capaz de regenerar todas las cosas. Dios, gracias porque hay vida y hay suficiente gracia, Señor. Dios, te adoramos por tu obra en esa cruz. Creemos, Señor, en ti. Y en nosotros hay esperanza. Y sabemos y abrazamos esa verdad de que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros va a ser fiel en completarla, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios, con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor. Te adoramos, amado, en esta mañana. Adoramos al Dios que da vida. Adoramos al Dios vivo en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir de una manera diferente.